Hace unas semanas, antes de Semana Santa y antes del Día del Padre, empezamos a hablar de la imperiosa necesidad que tenemos todos de acercarnos genuinamente a Dios. Y para ello es necesario conocerle mejor. Y si os acordáis, hablamos de Elías, hablamos de Moisés, quienes quisieron ver y conocer de cerca la gloria de Dios. Y es en ese momento cuando tenemos ese deseo de buscarle y encontrarle. Y cuando Dios tiene a bien de mostrarnos su gloria, que nuestra vida cambia radicalmente. Yo te pregunto a ti, como le hice aquel día, ¿realmente deseas tú conocer a Dios? Esta mañana hablábamos en la escuela dominical acerca de amar a Dios. Y amar a Dios no es solo obedecer mandamientos. No te limites a eso, no amar a Dios lo 8 más. Es querer, buscar, hacer esa justicia. Aquello que le agrada a Él y hacerlo por amor. Porque Él nos amó primero. Pero claro, para ello es necesario conocer, como vimos esta mañana. Conocer y entender el amor de Dios. Que Él dio su vida por ti. Para que tú puedas ser salvo. Y eso produce una respuesta. Una respuesta de admiración, de amor, de querer agradarle. Y ese no es un mero conocimiento, es una intimidad reveladora de su persona. Muchos son los fans que quieren ver a su estrella. Quizás te gusta el fútbol y quizás tu estrella es, no sé ahora, Lamine Yamal. O antes era Messi, o Cristiano Ronaldo. No, ese no. Messi mejor. Pero te acercas a él y ves a los niños y miras así, con admiración, ¿no? Cuando salen al campo de fútbol cogido de la mano, ¿no? Y se dan cuenta que están cogidos de la mano con Messi. Están así mirándole. Admiración. Están cerca suyo. Están cogidos de la mano. Algo tan especial. ¿Qué produce esa cercanía? Pues estamos cerca de Dios. Una admiración maravillosa, preciosa, de estar cerca suyo, en intimidad, conocerle más y mejor. Oh, que despierte Dios en nosotros ese deseo de conocer y acercarse más y más a Él, por esta vida transformada, debido a su gloria en nosotros. Y vimos también que la Biblia enseña que cuando el hombre pecador se arrepiente de sus pecados, dicho hombre es perdonado, es justificado, es adoptado, es sellado. Y antes estábamos separados de Dios por culpa del pecado. Pero en el momento en el que nos acercamos a Él para conocerle y le conocemos, y Él nos sella, nos perdona, nos justifica, dejamos el mundo y nos acercamos a Él. ¿Y os acordáis cómo separados del mundo estamos cerca de Dios? O separados de Dios estamos cerca del mundo. Y al estar cerca de Dios, al estar junto a Dios, como hemos cantado, somos hechos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes qué? Ese es solo el principio. Ese es el inicio de tu vida cristiana. Ese es el inicio de tu peregrinaje. Que no concluye hasta el final de tus días. Hasta que, o uno, o fallezcas, o dos, el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero en ese transcurso, todo ese trayecto, es esa vida transformada, esa nueva criatura. Y ahora que somos salvos, atención, ahora que somos salvos, debemos vivir para la gloria de Dios. Y al vivir para la gloria de Dios, debemos darnos cuenta que ha aparecido una nueva separación. Antes estabas separado de Dios. Ahora que estás aquí, estás separado del mundo. Y así debe ser. Así debe ser.
Y el ser humano está destinado a vivir en separación. O vives separado de Dios o vives separado del mundo. Y quiero que te des cuenta de esta separación, o de Dios o del mundo. Porque aquel para quien estemos separados será la fuente, el origen del aroma que emana en ti. Si tú estás separado para Dios, no de Dios, sino para Dios, estarás en unión con Él. Y lo que va a subir de ti es un aroma que refleja su gloria. Ahora bien, si tú estás separado para el mundo de Dios y estás viviendo en el mundo o como el mundo, el aroma que sube de ti no es aroma, es mal olor. Es mal olor. Y estar separado para Dios no es seguir a un hombre, no es seguir a una iglesia o a una denominación, es poner nuestros ojos en Cristo. No es seguir reglas, no es seguir mandamientos, no es seguir legalismo, es seguir a Cristo. Es amar a Cristo. Es hacerlo de todo corazón, es querer hacer y vivir esa vida de justicia. Y piensa en ello. Estar separado de Dios, estar siguiendo al mundo, no es seguir al mundo, es seguir al príncipe de la potestad de las tinieblas que gobierna este mundo. Y como creyentes, tenemos que tener muy claro que si estamos con Cristo y somos nuevas criaturas, el mundo debe estar lejos de nosotros. Sus pasiones, sus deseos, sus metas no tienen nada que ver con nosotros. Por lo tanto, existe una separación. Hay del creyente que quiere hacer un puente entre ambos mundos, porque ese puente es inexistente. Sencillamente decir, no, yo prefiero vivir en el mundo. Yo prefiero gloriarme en el mundo. Yo prefiero vivir como el mundo. Y esas vidas se convierten en vidas tristes, vidas mediocres, vidas sin fruto. Y Dios quiere que sus hijos pongan su mirada en Él, que le imiten y sean reflejo de su persona. Y cuando eso ocurre, el cristiano se convierte en alguien distinto. Yo soy yo. Y Cristo es Cristo. Pero cuando yo me acerco a Cristo, en el espejo no se ve mi reflejo. Se ve a Cristo. Yo no quiero que se vea mi reflejo. Yo soy feo. Soy feo. Pero Cristo es bello. Y es precioso. Yo quiero acercarme a Él para que su reflejo sea cada vez más claro en mí. Hay un cambio de identidad. ¿Qué es identidad? Identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Qué te identifica a ti? ¿Qué identifica a esta iglesia como cuerpo de Cristo? Esta mañana hablamos en el discipulado acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia local. ¿Qué nos identifica? Fíjate en esta narración que voy a poner en la pantalla a continuación. Y Philip Schaff, el historiador, escribe acerca de la iglesia del siglo II, mencionando a un autor muy antiguo que describía la iglesia del siglo II después de Cristo, obviamente después de Cristo. Dice, hablando de creyentes, viven en ciudades griegas o bárbaras, según el caso. Siguen las costumbres del país en cuanto a vestimenta, comida y otros aspectos de la vida. Sin embargo, presentan una conducta maravillosa y hay que reconocerlo, paradójica. Viven en sus propias tierras, pero como extranjeros. Participan en todo como ciudadanos y lo sufren todo como extranjeros. Están en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Aman a todos y son perseguidos por todos. Son desconocidos y sin embargo son condenados. Carecen de todo y sin embargo tienen todo. Son maldecidos y bendicen. ¡Qué precioso testimonio!
de la iglesia del siglo II. ¿Se da cuenta de lo que acabamos de leer? De cómo era la iglesia. ¿Qué identidad tenían? Eran la identidad de Cristo. Eran un grupo de personas distintas. Eso es un buen testimonio. Ahora, ¿cómo es posible que vivan de ese modo? ¿Cómo pueden tener dicho testimonio? Y ese es el resultado de una nueva identidad. Una identidad divina, celestial. Estar con Cristo. Y esta mañana quiero considerar 4 identidades que nos definen. Y basándonos en estas identidades, y cuanto más nos hagamos a ellas, más nos animaremos a mirar a Cristo como nuestro ejemplo y más separados del mundo viviremos. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, es aquí donde basaremos la predicación esta mañana. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. De hecho estaremos en el 9 básicamente. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y antes de continuar, quiero hablar un poquito acerca de quiénes son vosotros. Más vosotros. ¿Vosotros quiénes? ¿Quiénes son vosotros? Y la respuesta es sencilla, y tras una lectura de la epístola te das cuenta que Pedro describe este vosotros como la iglesia de Cristo compuesta por judíos y gentiles. Los creyentes. Vosotros sois los creyentes. Esta iglesia... Vaya, está hablando de nosotros. Está hablando de ti y de mí. Los creyentes. Vosotros. Ahora, el segundo punto que quiero mencionar aquí es qué paraguas, qué está llenando, qué está cubriendo estos versículos. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la base? Ves a 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y Pedro está animando a los hermanos a buscar la santidad de Dios, a no vivir como vivían antes en la carne, a no seguir la corriente del mundo, sino a basar su vida en la santidad de Dios. Vale, santidad significa apartado. Apartado para Dios. No viviendo como en la vida vieja. Pues somos nuevas criaturas. Y esta idea de santidad es la que da el contexto a la epístola. Sed santos porque yo soy santo. ¿A quién habla? A la iglesia. ¿Qué nos dice? Que la iglesia, ¿cómo debe ser? Santa. Andar en separación para Dios. Andar en verdad. Buscar la gloria de Dios. Charles Riley escribe: en lo que respecta a Dios, la santidad no solo significa que Él está separado de todo lo que es impuro y malo, sino también que es positivamente puro y por lo tanto se distingue de todos los demás. Y eso es lo que Él es santo. Ahora, si tú quieres vivir para Dios, no te queda de otra que ser santo como Él es santo. Y eso indica que tengo que estar separado de todo aquello que desagrada a Dios. ¿Por qué voy a hacer malabarismos? ¿Por qué voy a jugar con el pecado? ¿Dónde queda la santidad? ¿Dónde queda mi unión con Dios? Si Él quiere que yo sea santo, ¿cómo voy a vivir en pecado? ¿O cómo me voy a rodear de aquellos que viven en pecado? Y aquí no pasa nada. ¿Cómo puedo justificar eso?
hay una importancia de hablar de estas 4 identidades. Porque si yo reconozco estas identidades de lo que yo soy, y la identidad que vamos a hablar ahora, el contexto es la iglesia local. Como grupo de creyentes, lo que somos en Cristo, automáticamente me empiezo a separar del mundo. No quiero tener nada que ver con el pecado. Me quiero alejar. ¿Por qué? Porque no me conviene. Porque soy un hijo de Dios. Porque no es lo que Dios hace. No es lo que Dios piensa. No es lo que Dios vive. Pues Él es santo. Y Él quiere que yo sea santo en toda manera de vivir. Estas palabras nos exhortan a recordar que debemos aspirar. ¿A qué debemos aspirar? Y son el origen y la razón de nuestro vivir. Vivir separados del mundo. Aspirar a la santidad de Dios. Así que te pregunto, ¿desprende tu vida el aroma de la santidad de Dios? ¿Es posible poder identificar la región del origen del café por su aroma? Yo no puedo. Pero hay gente que puede. Y el mismo olor, el aroma, te ayuda a distinguir los factores geográficos, climáticos y de suelo que influyen en sus compuestos volátiles. Copiado de internet. Para mí café es café. A ver, un poquito sí, ¿no? Si es barato se nota. Pero no me pidan más. Pero, para lo entendido, sí que puede. Este café es de... por ahí. De Colombia. Bueno, vamos a empezar con cafés. Es un tema peor. Pero, ¿qué aroma desprende tu vida? Tú no estás muy cerca de Dios. Uf. Gloria a Dios. ¿Qué aroma desprende tu vida? Así que, número 1. Linaje escogido. Linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Se refiere, esta palabra linaje, se refiere a los descendientes de un antepasado en común y por lo tanto designa a un pueblo con una misma herencia. Y el término describe a los cristianos como un pueblo unido por su herencia, como a través del nuevo nacimiento. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1:23. Y dice aquí, siendo renacidos, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es aquello que necesitamos ser para poder alcanzar a Cristo, para poder pasar de muerte a vida, para ser justificado, ser regenerado, etc. Nacer de nuevo. Alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, alguien que no ha pedido perdón a Dios, está muerto para Dios, a pesar de que Cristo murió por él. Pero cuando esa persona se humilla ante Dios y reconoce su condición de pecado, entonces dice la Biblia que es renacido, ha nacido de nuevo. Te quiero pedir que por favor consideres esta verdad. Has tú nacido de nuevo. Has tú conocido a Cristo como tu Salvador personal. Y ahora sí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora sí, formas parte de ese linaje, porque has nacido de nuevo. Pero es un linaje ¿qué? Un linaje escogido. Escogido. Electo. Y esta palabra nos recuerda que la iniciativa de hacer de los cristianos un grupo especial y único es una elección divina. Y quita cualquier posibilidad de gloriarme en mí mismo o en cualquier persona más que en Cristo. Este linaje escogido establece una dignidad hereditaria que nos capacita para apuntar a Dios como el Padre y el origen de mi linaje. Linaje escogido. Piensa, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia este linaje escogido? No lo hace mí.
En este caso la elección no es de mí, es del linaje. Hermano, si tú eres creyente, tú formas parte de este linaje escogido. Y el linaje escogido habla de una persona, no de ti, habla de Cristo. Él es el origen de ese linaje. ¿Sabes que estudiar la heráldica es muy interesante? ¿Alguna vez en YouTube? Mira por internet tu apellido. Segurado. Mi segundo es Zopetti. 2 P's y 2 T's, italiano. Ninguno de los dos es bien de forma real. Soy un plebeyo. No tengo escudo de armas. Pero bueno. Pero quizás tu apellido. ¿Hay ese apellido Borbón aquí? ¿No? ¿Ningún Borbón? No. No sé. Quizás vienes de ascendencia real. Es interesante verlo. Y tener tu escudo de armas ahí en la casa. ¿No? Es algo interesante, ¿no? ¿Sabes que tienes un linaje escogido? Muy superior al de un rey de esta tierra. Al de un príncipe. Es un linaje divino. ¡Es Cristo! Es Cristo. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Cristo, sujetándole a padecimiento, y dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje. Y verá a sus hijos. Linaje escogido. Ahora, esto debe ayudarnos, animarnos a vivir para el Señor. Formamos parte de ese linaje. ¿Cómo quieres tú vivir en el mundo y practicar lo que el mundo hace si formas parte de este linaje escogido? ¿Cómo pretendes tú agradar a Dios si vives como el mundo? Si hablas como el mundo, si piensas como el mundo, si te vistes como el mundo, si agradas al mundo. ¿Cómo puedes si formas parte de este linaje escogido, cuyo origen es Cristo? Ser parte de este linaje escogido debe marcar nuestra existencia. Ser parte de este linaje escogido debe levantar nuestros ojos al cielo para contemplarle a Él. Ser parte de este linaje escogido debe hacernos vivir dignamente. Hermanos, somos parte de este linaje. Primera Tesalonicenses 2, versículo 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Oh, si yo quiero andar como es digno de Dios, automáticamente estoy en esta banda, lejos de aquella. Vivo en separación del mundo. No quiero tener, eso es como peste, podredumbre. Es como un camión de la basura que pasa y te apartas porque apesta a comida podrida. Así es como debemos actuar. Pero después sigue, segunda identidad, dice real sacerdocio. Real sacerdocio. En Éxodo 19:6, que es donde viene este versículo, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Real sacerdocio. Real hace referencia a perteneciente o relativo al rey o a la realeza. No habla de real de realidad, habla de real de rey o realeza, ¿de acuerdo? Real sacerdocio. Y el apóstol Pedro está presentando a los creyentes como reyes y sacerdotes en conformidad con lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 y 5, 19. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y el 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Comentarista Stibbs dice: aquí se describe a los cristianos como partícipes de Cristo, tanto en la realeza o soberanía como en el sacerdocio. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Real sacerdocio. Eso es lo que eres tú y lo que soy yo.
son por lo tanto una verdadera jerarquía llamada tanto a reinar como a servir. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento el mayor privilegio de un sacerdote era tener acceso a Dios? Era un privilegio. Los levitas recibieron el premio de servir a Dios directamente, porque defendieron a Dios en su momento. Y Dios separó a la tribu de Leví para servirle. No fue una carga, fue una bendición de poder ministrar directamente en el tabernáculo. Ese es su trabajo, ministrar al tabernáculo. Allí donde Dios moraba. Y era un privilegio. Y para el sumo sacerdote, bajo la ley, él podía entrar una vez al año directamente a la presencia, allí donde estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo, detrás del velo, para presentar ofrenda ante Dios. Era un privilegio que solo podía tener el sumo sacerdote y una vez al año. Pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó en dos, indicando que esa separación había acabado. Ya no existía. Tenemos acceso al lugar santísimo a través de Cristo, real sacerdocio. Y seguidamente, versículo 5 de 1 Pedro dice, describe ese sacerdocio como también santo, real y santo. Y estos adjetivos indican dos aspectos del sacerdocio que se complementan. Como sacerdotes santos, los creyentes entran por la fe en el santuario celestial para adorar. Y como sacerdotes reales, salen al mundo para dar testimonio. Ambos adjetivos, real y santo, deben marcar nuestra existencia. Ambos adjetivos deben levantar nuestros ojos al cielo para contemplarle a Él. Ambos adjetivos deben hacernos vivir dignamente. ¿Sabes qué? Si tú eres hijo de Dios y tú quieres vivir para Él, no te queda otra que vivir en esta banda. Reflejar tu identidad. Eres linaje escogido. Eres real y santo sacerdocio. Eres nación santa. Nación santa. La palabra nación en el griego es la palabra etnos. Etnos, de aquí viene la palabra etnos, de etnia, que significa una comunidad de personas unidas por las mismas leyes, costumbres e interés mutuo. Más claro imposible. El pueblo de Dios, esta etnia, esta nación santa, comunidad de personas unidas por las mismas leyes, costumbres e interés mutuo. Entendemos que Pedro usa esta misma idea, para hacer referencia a la iglesia. La palabra etnia, nación, se usa también para el pueblo de Israel, en esa relación de pacto con Dios. Pero Pedro usa la misma idea de nación santa para con la iglesia, el pueblo escogido de Cristo. Somos una nación santa, una nación internacional única, regida por el mismo rey, cuyo linaje es el mismo, su linaje escogido. Y tenemos una vida espiritual común que proviene de Dios y se sujeta a Él. Pero no somos solamente una nación, somos una nación santa. Y esta palabra indica una nación separada del mundo y una nación consagrada a Dios y a su servicio. ¿Separación? Sí, separación del mundo. Si tú quieres parecerte al mundo, no te quieres parecer a Dios. Los dos
son como aceite y agua. Somos imanes que se repelen. No se pueden unir. Se repelen. No puedes agradar a Dios y al hombre, a Dios y a las riquezas. ¿Os suenan esas palabras? Jesús las dijo. Y si no puedes agradar a uno y a otro a la vez, es que están separados. Y a eso le llama Dios, a estar separados del mundo. ¿Por qué? Porque somos una nación santa. Su posición separada demanda que los miembros no deben, como sí hizo el pueblo de Israel, caer en las prácticas pecaminosas del mundo. Y por supuesto está 1 Pedro 1, 15 al 17, que leímos antes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y después dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué estoy llamando? A vivir una vida separada del mundo. ¿Tú quieres conocer a Cristo de un modo especial, de un modo íntimo? La separación es necesaria. Cae de cajón. ¿Por qué? Por nuestra identidad en Él. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y antes de seguir al siguiente, formar parte de esta nación santa debe marcar nuestra existencia. Formar parte de esta nación santa debe levantar nuestros ojos al cielo para contemplarle a Él. Formar parte de esa nación santa debe hacernos vivir dignamente. Y ahora sí, número 4, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Isaías 43, 21 dice, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. A ver, ¿cómo quieres publicar las alabanzas de Cristo? ¿Cómo quieres publicar las alabanzas de Cristo si estamos unidos al mundo? Si estamos viviendo como el mundo. Pedro está enfatizando que Él quiere que seamos santos, separados para Dios. ¿Cómo vas a vivir y querer hacer lo que el mundo hace? ¿Cómo te vas a identificar? ¿Cómo vas a recibir tu aroma del mundo? Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. La palabra pueblo, la palabra laos en griego, es un término usado para indicar la unidad de los creyentes. Y esta vez lo hace como posesión de Dios y le pertenecemos exclusivamente a Él. Somos su posesión. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién? La iglesia. Tú y yo como creyentes hemos sido comprados por precio. Él pagó por ti. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Claro, y son de Dios automáticamente, como Él es santo, somos santos, apartados de pecado, apartados de la manera de hacer el mundo, apartados de la calidad, apartados de todo aquello que es podredumbre, todo lo que está influenciado por el mundo. ¿Cómo voy a habitar yo en ello? Así pues la iglesia, dice Hibbert, así pues la iglesia compuesta por personas que han sido compradas a un alto precio constituye un pueblo especial cuya razón de ser radica precisamente en el hecho de que pertenece a Dios. Una palabra adquirido. Él ha actuado para hacernos su propia posesión. Esta palabra habla de algo que ha sido adquirido y es atesorado siendo de propiedad privada. Somos de Dios. No somos del diablo. No estamos para ser usados para seguir como el mundo hace. No quieras tú identificarte con el mundo. No creas tú que eres menos por no hacer como el mundo hace. No, tu identidad no está en el mundo. Tu identidad está en Cristo.
Saber que hemos sido adquiridos por Dios debe marcar nuestra existencia. Saber que hemos sido adquiridos por Dios debe levantar nuestros ojos al cielo para contemplarle a Él. Saber que hemos sido adquiridos por Dios debe hacernos vivir dignamente. Así que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La semana que viene continuamos con el versículo 10. Pero quiero que en esta mañana enfocar nuestra atención en estas 4 identidades que nos definen lo que somos. Que en esta mañana empecemos a vernos por quienes somos en Cristo. Que nuestros ojos se dirijan hacia Él. Y que el aroma de nuestra vida emane santidad, luz y verdad para la gloria de Dios y el testimonio